Rocío, gracias por estar con nosotros. Esto es un testimonial sobre tu vida, tu obra, tu trabajo social, pero lo que más nos importa es tu visión como poeta de esta realidad. Cuéntanos un poco tu camino en paralelo con la poética, con tu visión, tu sensibilidad y tu realidad que te tocó vivir, Congreso y algunas situaciones políticas reales de nuestro país. Bueno, buenos días, Mario, gracias en verdad por la entrevista. A pesar de todo, yo quiero mucho San Marcos. He sido alumna en los años difíciles, ¿no? Ahí aprendí también a leer poesía de manera más o menos sostenida, ¿no? Con profesores como Antonio Cisneros, como Marco Matos, Hildebrando Pérez, Pablo Guevara, en fin, ¿no? También Carlos Germán Belli ha sido mi profesor, Manuel Pantigoso, en fin, he aprendido mucho, ¿no? Mucho. Y claro, la poesía es lo que creo que nos da a las personas en general, es una sensibilidad especial para percibir el mundo, para vivir, ¿no? Es una sensibilidad que también es bastante difícil, a veces puede producir fragilidad, ¿no? Pero yo creo que lo primero que produce es una empatía con la gente, ¿no? Una empatía para poder ver los sentimientos de los demás, no solamente lo real y palpable, sino los sentimientos de los demás, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha permitido también, digamos, tener este otro lado, ¿no? Cuando yo terminé el colegio, yo ingresé a estudiar Derecho a la Universidad de Lima porque mi papá era profesor ahí. Entonces cuando yo estaba en el colegio, mi papá siempre me decía, tú tienes que entrar acá porque acabas de tener beca, beca completa. Y bueno, eso fue lo que hice, ¿no? Pero en la universidad conocí a algunos amigos que estudiaban en San Marcos o que les interesaba la literatura, como Mario Velatín, José Castro Urioste, básicamente ellos, ¿no? Y ellos ingresaron a San Marcos y yo me acuerdo que yo los acompañaba a San Marcos, ¿no? A escuchar algunas clases y yo estaba fascinada, ¿no? Porque verdaderamente después de estudiar, no sé, pues, Derecho Civil, a estudiar literatura medieval, me encantaba, pues, ¿no? Entonces, al año siguiente postulé e ingresé, ¿no? Y claro, San Marcos siempre ha sido complejo porque siempre habían retrasos, ¿no? Pero de todas maneras yo iba, asistía ahí a las clases. Recuerdo que Marco fue mi profesor de primer ciclo, Marco Martos. Me enseñó literatura, poesía contemporánea, universal contemporánea. Y leíamos a Rimbaud. Después también, en ese momento, bueno, otros profesores, ¿no? Por ejemplo, Antonio Galvez, que me corregía cuando yo ponía Rocío sin acento. ¡Pah! Me bajaba un punto. Oye, mencionaste a Pablo Guevara. Claro, Pablo... ¿Vieron algo de cine con él? No. No. No, Pablo era poeta, ¿no? Claro. También, y él en una época, no sé, creo quizás Hildebrando o creo que Marcos se fueron del Perú y Pablo estuvo dirigiendo el taller de poesía. Y bueno, yo también, Pablo era una persona muy, muy querible, muy cercano, muy cercano con los alumnos, ¿no? Entonces, yo estaba muy cercana de Pablo también, ¿no? De varios, ¿no? De varios. Sí, no mencionó poetas mujeres. Tu La generación, única, no. Bueno, a ver, es que en San Marcos la única profesora era Esther Castañeda. Y ella me enseñaba literaturas románicas medievales, una capa como profesora. Y después Esther hizo un encuentro de escritoras sanmarquinas que fue bastante importante, pero lo que sucede es que en el interín, cuando yo ingreso a San Marcos, Mariela Dreyfus era asistente de cátedra de
Paco Carrillo. Y entonces era la que hacía algunas clases con nosotros, ¿no? Entonces ahí conocí a Mariela y después me acuerdo que en ese trance yo publiqué un librito, mi primer libro de poesía, que lo publiqué con Esteban Quiroz en Editorial Lluvia, que era un libro rojito, así chiquito. Y yo me acuerdo que yo usaba, en lugar de tener cartera, usaba una canasta. Iba con mi canasta, con mis libritos, y ahí en el patio de letras me compró mi libro Patricia Alba, Tatiana, y ahí comencé a conocer más a mis amigas poetas de toda la vida, ¿no? Porque Patricia es mi comadre, es la madrina de mi hija, y Mariel es una de mis mejores amigas, ¿no? Sin duda. Y bueno, y de ahí en los recitales de poesía, después reconocí a otras amigas poetas como Rosela Di Paolo, Carmen Ollé, Giovanna Polarolo, ¿no? Rosela había estudiado en mi colegio también, por eso teníamos una cierta afinidad, ¿no? Siempre, bueno, Rosela es una mujer muy solidaria también, muy solidaria. Y bueno, con todas ellas a veces nos juntábamos, conversábamos. Y yo recuerdo claramente el día que conocí a Blanca Varela, porque Blanca Varela no daba recitales de poesía, pero Chacho Martínez no sé cómo consiguió que ella participara de un encuentro de poesía en el instituto de aquella época peruano soviético. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba embarazada, o sea, yo ya había pasado por diferentes momentos porque cuando yo terminé Derecho, justo hubo una huelga en San Marcos, entonces me fui a hacer mi tesis de Derecho a Cajamarca. Mi tesis era sobre rondas campesinas. Entonces me quedé ahí conocí al papá de mi hija, después me fui a Austria. O sea, ya había pasado por todo eso cuando conocí a Blanca, ¿no? Y la conocimos en el recital y nos acercamos, ¿no? A conversar con ella y ella nos dijo, ay, vengan a mi casa, ¿no? Y ella tenía una casa en Barranco bien linda, bien, bueno, o sea, ese estilo brutalista, pero con un montón de cuadros de Cislo, daba frente al mar. Ella era súper buena anfitriona, siempre quería que vayamos a escucharla o a conversar, a hablar de poesía. No hablábamos mucho de poesía, la verdad. Más hablamos de política, de hombres, de todo. Y ahí fue que también como nos comenzamos a unir más con este grupo de mujeres poetas, ¿no? Esta situación también marca que después estudiaste Derecho, te especializaste en género, problemática de la mujer, derechos humanos, naturales, digamos. ¿Cómo fuiste elaborando todo eso? Entrando a eso. Sí. Yo creo que eso fue ya a partir de lo que yo estuve trabajando en el campo en Cajamarca, ¿no? Porque, o sea, yo me fui a Cajamarca, o sea, iba y venía, pero en esa época y ahora también, el viaje en bus son 18 horas. Era bravo, ahora son 16, pero bueno. Entonces en un momento, yo me acuerdo que le dije a mi viejo, a mi mamá, pero voy a tener que ir y quedarme allá, porque si no voy a poder, ¿no? Entonces justo fue que San Marcos hubo una huelga, de esas huelgas que duraban 9 meses. Entonces me fui a Cajamarca y ahí me conseguí una chamba en Cooperación Popular. Y bueno, salía mucho al campo, mucho. Y entonces, saliendo del campo ahí, escogí como 2 lugares para hacer mi tesis. Uno en Chota, Colpamatara, una comunidad, y otro muy cerca de Cajamarca, tan cerca que me iba a veces caminando, ¿no? O sea, serán pues unos 7 kilómetros más o menos, ¿no? 10 kilómetros máximo. Y se llama Yuxcapampa. Y ahí, bueno, en primer lugar conocí a las ronderas, ¿no? A las mujeres. ¡Wow! O sea, todo lo que hacían, Dios, eran chamberas. Incluso cuando, yo momentos en que, por ejemplo, a veces me resfriaba o estaba medio enferma, ¿no? De pronto se parecían así y me llevaban unas cositas para preparar mi sopa. Súper lindas, bien solidarias, ¿no? Y ahí comencé a darme cuenta de este mundo rural tan
intenso, solidario por la sobrevivencia, ¿no? Porque si no hay comunidad no se puede vivir. Siempre tenemos una idea, digamos, idealizada del mundo andino, ¿no? Así. Basta entrar en su supervivencia o sobrevivencia, como dices, y nos damos cuenta de ciertas realidades, ¿no? ¿Tú cómo ves ese punto de Perú y el mundo andino en la actualidad? ¿Qué está pasando para ti? En estos momentos las comunidades del mundo andino peruano, pero especialmente del sur andino, están demostrando algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Están diciendo, nosotros somos ciudadanos. Nosotros no somos solo sujetos del Ministerio de Inclusión Social. No solo somos sujetos de los programas como Juntos, etcétera. No, somos ciudadanos. Y eso es lo que están luchando. Por eso hay en ese momento, ¿no? Hay esta imposibilidad de diálogo porque desde el Estado peruano se dice, no, ustedes son, ojo, sujetos sociales, ¿no? Sujetos de las obras sociales del Estado. Y ellos dicen, no, nosotros somos ciudadanos plenos y queremos que respeten nuestro voto en primer lugar y queremos estar ahí donde usted está. Ahí queremos estar. Y eso a mí me parece fundamental y muy importante. Y está vinculado con una serie de digamos, organizaciones del mundo rural peruano, incluyendo las rondas campesinas que, como comentaba, yo estudié hace 40 años casi, ¿no? Bueno, no tanto, 30 y tantos, pero digamos, estas rondas campesinas que surgen en Cajamarca y que después se van extendiendo por todo el país. ¿Y por qué surgen? Surgen porque el Estado no les daba administración de justicia. Mira, hace menos de 6 meses estuve en Chota y vi con mis propios ojos algo que había visto hace 30 años, ¿no? Y los ronderos habían capturado a un individuo que robaba, había clonado tarjetas y robaba de los cajeros automáticos, robaba del banco. Y lo habían capturado, ¿no? Y lo habían capturado con parte del dinero. Y yo vi que en la plaza de armas de Chota, este individuo le devolvía el dinero a la gente, ¿no? Estaban los ronderos al costado, ya lo habían hecho caminar, etcétera. Antes los ronderos pegaban, ahora ya saben que no pueden pegar, ya saben que tienen que respetar los derechos humanos, etcétera. Pero ¿qué hacen? Les hacen hacer ejercicios físicos, les hacen rondar toda la noche, les hacen hacer ranas, no sé qué. Entonces, y además, este individuo, el ladrón, estaba devolviendo la plata a la gente. La gente decía, no, estaba el rondero al costado y le preguntaban, ¿cuánto le han robado? 500 soles. Ah, ya, entonces el tipo era 1, 2, 3, 4, 5 billetes de 100 soles. Perdón, señor, por robarle, perdón. O sea, eso es administración de justicia, eso es restitución del lazo social, eso es algo completamente diferente, que no se entiende, ¿no? Claro, es posible en las pequeñas comunidades, porque la gente se conoce, etcétera, ¿no? Incluso en zonas como Chota, es mucho más difícil en todo el Perú. Pero esa organización, esa forma de organización, es algo que, digamos, viene de la comunidad y regresa, ¿no? O sea, viene y va hacia el pueblo, digamos. Y yo creo que esas formas de organización, esas formas de toma de conciencia que vienen desde el levantamiento de los años 60, desde las tomas de tierras, todo eso acumulado hoy en día está pesando en la agenda de los pueblos andinos, pero también, por supuesto que sí, también, digamos, las diferentes formas de opresión que han recibido. Es decir, todas esas veces que votaron por un presidente X y que ese presidente cuando subió se volteó, ¿no? Alan, Ollanta. Son 8 o 10 presidentes en fila investigados, digamos, ¿no? Sí. Dime una cosa, ¿y tú cómo ves este asunto del mundo andino que me estás describiendo en relación al patrimonio, en relación a derechos, en relación a la presencia transnacional y todos estos puntos claves en cuanto al desarrollo de un país, ¿no? A nivel democrático, digamos? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo hace tiempo que ya vengo trabajando, hace más de 10 años, en el ámbito de defensa de los derechos de las comunidades frente al despojo extractivista de las grandes empresas mineras, ¿no? Y, a ver, lo que sucedió, por ejemplo, en Cajamarca, que es el lugar al que yo siempre voy y regreso, porque toda mi familia
paterna es cajamarquina, mi padre era un cajamarcudo, como él decía, súper compenetrado con su tierra, y yo he ido a Cajamarca múltiples veces en mi vida, la quiero mucho. Por ejemplo, ahí lo que sucede es que cuando llega la empresa Yanacocha y la gente dice, ay, han encontrado una veta de oro, dice, ay, bueno, entonces nos va a traer a la ciudad, ¿no? Algo bueno, positivo, ¿no? Y sobre todo la gente del campo, ¿no? Decían, ay, entonces van a traer algo bueno, ¿no? O sea, van a dejar acá, digamos, todos los impuestos, ¿no? Pero eso todo fue un desastre, porque en realidad lo que ha sucedido, por ejemplo, en Cajamarca, es que ahora el Río Grande es un río de agua entubada. O sea, la empresa utiliza las aguas y esas aguas después las ponen en un tubo, las limpian y las lanzan a la ciudad de Cajamarca en el cauce del río. Entonces eso, por ejemplo, para la gente es una cosa terrible, para los campesinos, ¿no? Y bueno, han habido una serie de situaciones de contaminación, y por eso es que el rechazo al proyecto Conga, que era la ampliación de Yanacocha por la zona de Selendín, ¿no? Y ahí los campesinos se han lanzado y han dicho, no, nosotros tenemos que cuidar nuestras lagunas, nuestros humedales, etc. Y algo positivo que ha sucedido es que la gente ha comenzado a tomar mucha conciencia de lo que implica también el cuidado de lo que son los bienes de ellos, los bienes comunes, ¿no? El agua, el río, los humedales, cómo funciona también, cómo es la estructura hídrica, ¿no? Y de verdad que yo cuando he ido a Cajamarca, a esta zona más de Selendín, ¿no? Sorochuco, esa zona, los campesinos me han explicado bastante bien qué implica la ampliación del estudio de impacto ambiental. Entonces, o sea, eso también ha habido, digamos, un aumento de capacidades también de la gente, pero ¿a costa de qué, no? O sea, por ejemplo, el caso de Máxima Acuña de Chaupe, esa señora que hoy en día, o sea, su casita que prácticamente está como rodeada de la empresa, le han metido, o sea, han impedido también que ella pueda caminar libremente. No, le hacen de todo, la vigilan, le mandan drones, es una cosa atroz. Hoy en día, o sea, ha pasado 10 años y esa familia sigue siendo acosada de esa manera, a pesar de que ha ganado un juicio en la Corte Suprema, ¿no? Entonces, esa es la realidad del Perú hoy en día, ¿no? O sea, este menosprecio de la gente del campo, que son las que nos dan de comer, porque nosotros nos alimentamos básicamente de la pequeña agricultura, no de la gran industria agrícola. No, nos alimentamos de esas personas que cultivan su papa, que cultivan sus ocas, en fin. Y esto es lo que Lima no entiende, ¿no? Y no solamente Lima, sino quizás también San Marcos, quizás también los letrados, quizás también los ingenieros, ¿no? Que deberían de repensar en nuestro país desde otro ángulo. Y hay que cuestionar profundamente esa idea de desarrollo eurocentrado que realmente nos está llevando a una situación de despojo absoluto de nuestros bienes, ¿no? Y de contaminaciones altísimas. Lo que ha pasado en el Cerro de Pasco es una cosa grave, ¿no? Hay niñas que han muerto de metales pesados. Acabo de estar en Espinar, en la ciudad de Espinar, que es la ciudad de Yauri. Es una pequeña ciudad, ¿no? En la zona alta del Cusco, cerca de Sicuani. Ahí tú abres el caño, tomas agua y está con metales pesados. O sea, de hecho, en las reuniones que tenía, yo me estaba tomando mi cafecito y le decía, ¿no? a las compañeras campesinas, ¿no? Decía, sí, acá yo tomo mi cafecito con metales pesados, pero las que se quedan aquí todo el tiempo son ustedes. No soy yo no vivo en los territorios, ¿no? Ellas viven en los territorios y por eso esa defensa que hacen las mujeres de los territorios, y además que dicen, ¿no? Mi cuerpo, mi territorio. Que es bien impactante, y yo he aprendido mucho de todas estas mujeres que son tan aguerridas para defender a su familia, a sus hijos. Nos interesa tu visión sobre nuestra literatura en este mundo nuestro centralista, en este gran mundo andino que es el Perú en su conjunto, ¿no? Con una riqueza cultural maravillosa, ¿no? Con una diversidad alucinante, digamos, de etnias, culturas, ¿no?
digamos, ¿cómo ves tú este asunto de la literatura en el Perú? Bueno, creo que en los últimos años han habido varios temas importantes e interesantes, ¿no? En primer lugar, ha habido todo un cuestionamiento del centralismo limeño y hay mucha producción en regiones, mucha. Y esa producción en regiones también ha conllevado, por ejemplo, Feria del Libro. La Feria del Libro de Huancayo cada vez es más importante. Yo estaba en la Feria del Libro de Chimbote, han habido ferias de libros en Arequipa, en Ica, en diferentes lugares. Y ponen de relieve también la producción local, ¿no? Que cada vez cobra más importancia. Claro, digamos en el Perú, en el ámbito de la narrativa, ¿no? Siempre se ha hablado de como dos ejes, ¿no? Por un lado Mario Vargas Llosa y por el otro lado José María Arguedas, ¿no? E incluso Vargas Llosa escribió su famosa La utopía arcaica sobre Arguedas, que es un libro, bueno, que digamos podemos cuestionar, ¿no? Sobre lo que implica lo arcaico en esa utopía, ¿no? Es una mirada, digamos, es la mirada urbana del hombre blanco, occidental, viendo a su propio país, ¿no? En cambio, Arguedas lo que propone es algo completamente diferente, más bien lo que busca Arguedas, especialmente en todas las sangres, en los zorros, en los ríos profundos, es como una visión del adentro, ¿no? De una persona que era quechohablante, que cantaba su tambobambina y no sé qué, y que percibía el mundo desde otra óptica, ¿no? Y bueno, lo que ha sucedido también en los últimos años, que ha sido muy importante, ha sido que sucedió, bueno, lamentablemente, la época del conflicto armado interno, con el terrorismo que hubo en el Perú, y también, digamos, con la represión política, con la represión de parte del Estado, con las violaciones de derechos humanos terribles, ¿no? Durante los años 80 y 90 no se escribía mucho al respecto, pero cuando surge la Comisión de la Verdad y Reconciliación y finalmente se emite su informe final, que este año cumple 20 años, ahí de pronto los escritores comienzan a publicar más cosas sobre el tema, ¿no? Tanto los escritores más, digamos, vargasllosianos en la línea esta del realismo urbano, como escritores más, digamos, andinos, ¿no? Ahí se produce también esta famosa polémica entre andinos y criollos, que me parece que fue una polémica de los años 2000 y tantos, ¿no? Que ya ha sido superada y que me parece que también se demuestra que en tanto de ambos lados se pueden, digamos, escribir historias, novelar, ¿no? A partir de sus perspectivas, pero también de esta situación de conflicto, de violación de derechos humanos, de matanzas, de muertes que se han dado, ¿no? Y también en la poesía, ¿no? De hecho, yo he escrito un libro que se llama Las hijas del terror, que tiene que ver también con eso, ¿no? Entonces, algo que es, digamos, fundamental para el ámbito de la literatura fue la memoria, ¿no? Y hoy en día también tenemos a algunos autores como Lurgio Gavilán o como José Carlos Agüero, que han escrito libros de memoria, pero que en verdad, o sea, si tú los lees, son textos literarios, ¿no? Tú trabajaste mucho en tus investigaciones sobre esta problemática que me cuentas sobre la mujer y sobre todo que has trabajado a nivel de campo, en directo, con todas estas aberraciones de trato hacia la mujer. Has estado en campañas, has escrito, hasta has presentado tu tesis sobre esta problemática. Cuéntanos un poco, Rocío. Bueno, yo siempre he estado bastante involucrada con temas de las mujeres desde diversos ángulos, ¿no? Especialmente sobre el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Y precisamente el conflicto armado interno y lo que sucedió en esos años, especialmente digamos, el control, ¿no? de parte de la Policía Nacional y del Ejército sobre la población, provocó una serie de violaciones de derechos humanos. Y yo he hecho mi tesis de doctorado sobre testimonios de la Comisión de la Verdad, y especialmente un testimonio que es el testimonio de la señora Georgina Gamboa, cuyo video está en el lugar de la memoria, ¿no? Pero, digamos, eso fue mi acercamiento más intelectual, técnico, científico. Pero de hecho, cuando yo leí su testimonio y vi su testimonio después en unos videos que hay,
yo me he sentido muy conmocionada, ¿no? Y he escrito poesía también sobre ese caso, ¿no? Y también lo mismo sucede con, digamos, las investigaciones que he hecho sobre conflictos sociales en la actualidad y su impacto en las mujeres, entrevistando a mujeres yaneyas, ayánicas, a mujeres del sur andino, mujeres del norte. Bueno, lo que me cuentan, lo que digamos, me comparten, eso se me ha quedado también desde una perspectiva más emocional, ¿no? Y por eso ahora he escrito un libro que espero publicarlo pronto, que se llama Caxamarca, y que habla sobre esas mujeres, sobre Máxima Acuña, sobre otras, y sobre lo que sucedió ahí en Caxamarca, ¿no? O sea, ¿qué implica o qué implicó que esa plaza de armas estuviera tomada por campesinos durante 2-3 meses en el año 2012, vinculado con lo que sucedió en 1532, cuando Pizarro y Valverde entran y capturan al Inca, ¿no? Atahualpa. Entonces, esas dos cosas como que trato de mezclarlas en este libro de poesía, ¿no? Porque en verdad, una cosa que me ha pasado es cuando estaba en Cajamarca, en la plaza de armas, cuando era chica, mi papá me decía, mira, ya todos venían, pues los españoles, salían de esos cerros, ¿no? Y acá estaba el Inca, el séquito, ¿no? Entonces, siempre me lo he imaginado, ¿no? Siempre, o sea, le he tenido muy presente, ¿no? Está también, bueno, el cuarto del rescate, ¿no? En que las personas pueden ir y ver, ¿no? Y ahora está mejor, cada vez ha mejorado. Y se puede, digamos, percibir también ese momento, ¿no? Este espacio, Cajamarca, de la conquista, ¿no? De la represión terrible contra el mundo indígena, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día con ese espacio, ¿no? Bueno, eso es algo que lo vivo, ¿no? Por eso también escribo poesía desde esa perspectiva, ¿no? Esta visión, digamos, de la conquista nos lleva a entender que habían políticas que se aplicaban, ¿no? El encuentro de mundos es un encuentro de políticas, sí, de visiones del universo, sí, del mundo reinante de la época, sí, con su ciencia, su arte, su cultura, su lengua, etc. Ese confrontamiento, claro que nos ha dejado, como tú dices, vemos el cuarto de rescate y nos imaginamos qué podría haber pasado ahí. Pero, digamos, cómo repercutió eso en esas poblaciones y desde cuándo, ya van más de 400 o pico de años, nada que ver con los 200 años de liberación del yugo español, digamos, sigue la lucha, sigue la recomposición, sigue el encuentro hacia ellos mismos. Tú hablabas hace un rato en una de las entrevistas, en una de las preguntas que te hice, sobre el ver al otro, que ese es un punto fundamental en la política, sí, ¿no? Entonces cuéntanos un poco esa visión, porque en base a solamente ver y hablando de política, tus gestiones eran ver y pensar en el otro. Eso es lo que transmitía a nivel de medios. Y hablando de medios, los medios como están ahora, como lo ves tú, qué está pasando, ¿no? Los medios de comunicación, digamos, ¿no? Las corporaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas que está pasando ahora en el país? Ese terrible encuentro de Cajamarca que inició lo que es el Perú, pues porque los peruanos somos producto de eso, ¿no? De la violencia, de la violación a las mujeres indígenas, de la imposición, de la traición, ¿no? Porque se le dijo algo a Atahualpa y no se cumplió, después lo mataron, en fin, o sea, de toda esta situación de la imposición de una cultura sobre otra, ¿no? Y realmente eso se ve, por ejemplo, en el Coricancha, ¿no? Que el Coricancha está abajo y encima tienes a la iglesia de la Merced, ¡pam!, aplastando, ¿no? Entonces, pero nosotros somos producto de eso, nosotros no podemos decir, no somos una cosa, no, o sea, somos productos de eso. Y más bien lo que tendríamos que repensar es qué implicó, ¿no? la independencia, porque la independencia, sí, claro, o sea, nos salimos de la esfera de España, pero eso no implicó en el Perú que los negros, que los indígenas participaran de la nación. La nación era de los blancos, hombres además, ¿no? De los criollos. Entonces eso es algo que a veces se ve hoy en día, ¿no? Y también de las diferentes formas de pensarnos, ¿no?
el mundo andino es un mundo que respeta mucho la naturaleza, el hábitat, digamos lo que podríamos llamar los ecosistemas. En cambio, el mundo occidental, europeizante, digamos, eurocentrado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que ha dicho Aníbal Quijano, otro gran sanmarquino, eso, digamos, esa manera de pensar ha sido lamentable para nuestro país. Entonces nosotros lo que yo pienso, lo que junto con muchos otros compañeros y compañeras, es que tenemos que plantear un diálogo epistémico, un diálogo epistemológico, un diálogo de saberes, un diálogo con el mundo andino, con todos esos saberes muy vinculados con digamos, la defensa del medio ambiente, y nosotros también incorporarlos a nuestras maneras de hacer políticas públicas, ¿no? Eso, digamos, es algo que se está haciendo muy tímidamente en algunos lugares, ¿no? El Ministerio de Agricultura ha incorporado, por ejemplo, el tema de la agricultura familiar, siembra y cosecha de agua. Eso es un elemento tímido desde el Estado, pero en verdad el Estado, muchas veces los políticos, ¿no?, tienen esta mirada de decir, no, lo que necesitamos es crecer, 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 que sube el PBI, y ¿a costa de qué? A costa del agua, a costa de un crecimiento ultra desordenado como es el crecimiento de Lima, ¿no? Que además somos una zona desértica y muy vulnerable ante el cambio climático. Entonces yo creo que ese diálogo con, digamos, culturas que tienen miles de años en el manejo respetuoso de la naturaleza es algo que deberíamos de tener y dar, y no lo tenemos. Rocío, tu carrera, tu profesión, tus estudios, nos dicen de tu preparación y de los resultados de estas investigaciones, escrituras y sobre todo vida común, vida familiar, pero también profesional y política. Cuéntanos un poco todo esto y sobre todo que eres una digna y memorable sanmarquina. Bueno, yo personalmente quiero mucho San Marcos. San Marcos me ha dado mucho. Fueron años muy difíciles en los que estudié en San Marcos, en los 80, muy difíciles, en los que había, digamos, diferentes planteamientos políticos, etcétera, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que he tenido profesores excelentes de primer nivel, compañeros excelentes. Hemos sido una comunidad de literatura, de aprendizaje, muy generosa, además muy generosa, ¿no? Con todas las dificultades que han habido en San Marcos, o sea, sacando fotocopias, etcétera, pero siempre teníamos a un profesor que conseguía el libro y que lo ponía en la fotocopiadora muy generosamente, y todos podíamos compartir ese libro cuando no existía ese libro en el Perú, ¿no? Santiago López Maguiña, estoy pensando en él, o compañeros míos como Miguel Ángel Guamán, Carlos García Bedoya, en fin, muchos, ¿no? Yo después estudié mi maestría también en San Marcos, cuando se abrió recién la maestría. Incluso un compañero era Pablo Guevara, que era mi profesor, había estudiado la maestría. Y después sí hice mi doctorado en la Universidad de Boston, becada. Y cuando estaba estudiando en la Universidad de Boston, un profesor de la Universidad de Harvard me solicitó si yo podía ser su asistente. Fui primero su asistente de cátedra, después fui su asistente de investigación del profesor Luis Cárcamo, y me permitió algo muy importante en ese momento, que era entrar a la biblioteca de Harvard, que era verdaderamente una biblioteca maravillosa, que tenía todo, o sea, 4 pisos para arriba, 4 pisos para abajo, era algo realmente intenso. Pero junto con eso, digamos, también me permitió reencontrarme con América Latina, ¿no? Porque algo que hacíamos nosotros los estudiantes de posgrado de Boston es que teníamos ciclo de cine latinoamericano todos los viernes. E invitábamos a todos, a los del MIT, a los de Harvard, a los de Tufts, a los del Boston College. Y venían todos los latinoamericanos y pasábamos películas y después comentábamos, hacíamos foros, nos íbamos a tomar chela. Era, digamos, un espacio bien importante, ¿no? Y eso lo logramos nosotros, los estudiantes graduados de la Universidad de Boston, ¿no? Que además, ¿qué hacíamos? O sea, cuando veníamos a nuestro país conseguíamos
por ahí algunas películas y después las llevábamos y compartíamos, ¿no? Y eso fue también muy, muy importante, ¿no? Para este reencuentro con América Latina ahí fuera del Perú, ¿no? Y también, bueno, no fueron años fáciles porque yo tenía una hijita, me la llevé a mi hija Sol cuando tenía 11 años y claro, con una beca era más difícil, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, mis compañeros me ayudaron mucho. Yo mi roommate era Victoria Guerrero, la poeta, y siempre, bueno, me ayudaba mucho también con mi hija, ¿no? Entonces, ahí fue también donde pude entender desde este espacio extraño latinoamericano de Estados Unidos, un cuestionamiento más profundo también al pensamiento latinoamericano en general, ¿no? Y ahí leí, no sé, a autores colombianos, Arturo Escobar, en fin, a varios otros, incluso, bueno, peruanos también como Aníbal Quijano, cuestionando una universidad solo europeizante, ¿no? Y eso para mí ha sido pero fundamental, importante, no solamente a nivel del tema, digamos, académico, sino también desde el punto de vista vivencial, porque era repensar, ¿no? Repensar muchas de las cosas que yo había estudiado en la universidad, pero repensarlas, no desecharlas, sino repensarlas desde un enfoque latinoamericano, desde un enfoque de digamos, producción del saber de nuestro país, ¿no? Y por eso, digamos, regresé, enseño en San Marcos, cada vez que puedo, si me llaman, enseño en San Marcos, enseño, bueno, actualmente en la Universidad Católica y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde soy nombrada profesora principal, pero siempre en mi corazón, por supuesto, tengo a San Marcos, no solamente lo que aprendí en las aulas, sino también lo que aprendí en la cafetería, lo que aprendí caminando por ahí, en el bosquecito de letras y también, digamos, cuando he regresado como maestra, el gran cariño de los alumnos, también a pesar de condiciones muchas veces difíciles, pero el gran amor y cariño de los alumnos hacia la universidad y la gran posibilidad de conversar, de dialogar, de establecer un diálogo franco, amplio, que a veces no veo en otros espacios, ¿no? Que tiene que ver con esa, digamos, soltura de decir, profesor, vamos a tomar un café y ahí conversamos, y no es solamente la cultura del aula, sino es todo lo que da San Marcos, ¿no? Y eso en verdad yo siempre estaré agradecida a la universidad. Yeah.